precioso que nosotros no necesitamos alcohol, ¿verdad? Ni droga para estar alegre, para estar feliz. La droga le pasa el efecto y luego el licor lo deja ahí todo sucio, vomitado, apestoso. Pero Cristo nos da un gozo que eso no lo cambiamos por nada, hermanos. Gloria a Dios, bendito el Señor. Pero esta tarde vamos, ¿cuándo quieren escuchar la palabra de Dios, hermano? Estamos sedientos. Ha sido una bendición para nosotros compartir con mi hermano Guillermo Gómez, ¿verdad? Desde Los Ángeles, California, de Fontana. Y esta tarde vamos a continuar, ¿verdad? Dios tiene algo precioso preparado para nosotros. Así de que dejo el tiempo con mi hermano para que el siervo pueda compartir la palabra del Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores esta tarde, hermanos. En su lugar. Buenas tardes, qué bueno que están esta tarde aquí y qué bueno que han tenido paciencia para durante estos días estar tal vez poco más de una hora que he estado predicando. Ustedes han estado por ahí sentados escuchando. ¿Han aprendido los que estuvieron el día de ayer? ¿Aprendieron algo? Muy bien. Quiero invitarles que abran su Biblia en el libro, en la carta de Tito capítulo 2. Y hablando precisamente de las conferencias que hemos venido desarrollando, hablando de la familia, el título que le he puesto a este mensaje es Familias en Crisis. ¿Usted cree que la familia de hoy estará en crisis? Bueno, vamos a tratar de descubrirlo en la palabra, o confirmarlo, mejor dicho. En la carta de Tito, capítulo 2, versículo 1, dice así, consejos de Pablo a este joven Tito, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y termina diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hasta ahí vamos a leer. Le invito a que juntos podamos hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde, una vez más, de escuchar tu palabra. Queremos aprender de ella y queremos ponerla por obra, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo que habita en nosotros hable a nuestro corazón y nos enseñe las cosas que debemos aprender hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bien, pues hemos estado hablando que cuando el carácter de Cristo no se ha desarrollado en un nivel aceptable o saludable, las familias cristianas, y voy a referirme a la familia cristiana porque pues la familia que está allá en el mundo ya sabemos que vive con muchos problemas y muchos conflictos. Pero cuando el carácter de Cristo no llega a un nivel adecuado y surgen los problemas en la familia cristiana, junto con los problemas vienen una serie de crisis en donde todos los miembros de la familia son afectados. El día de hoy hay quienes afirman que la familia en el contexto tradicional en que se conoce
encabeza la lista de las especies con mayor peligro de extinción, la familia. Por lo tanto, las señales de la rotura de la familia cada día son más evidentes en el mundo. Cada día son más evidentes. Los jóvenes están, por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo es acá, pero los jóvenes están esperando cumplir los 18 años para irse de casa, porque ya no soportan vivir alrededor del núcleo de la familia. Y dijimos el día de ayer en las conferencias que Pablo tenía una tarea. Tenía un trabajo que era para él incansable, en el cual él había dedicado todo su esfuerzo, inclusive él había invertido de él mismo, y él dijo: sufro dolores de parto como una madre a punto de dar a luz hasta que el carácter de Cristo sea formado. Esta era una de las metas que Pablo tenía y cumplió al pie de la letra esta meta, porque Pablo se dedicó a predicar el evangelio a donde nadie se había presentado. ¿Por qué? Porque él deseaba con todo su corazón que el carácter de Cristo en los convertidos y en los que formaban la iglesia de Cristo fuera desarrollado en ellos, para que vivieran una vida que agradara a Dios y no al mundo. Dijimos que el carácter es el conjunto de rasgos, de características, de virtudes, debilidades o defectos propios que distinguen a una persona, que determinan su personalidad, y esa personalidad es manifestada en 4 áreas básicas. Número 1, su modo de ser. ¿Cómo es tu modo de ser? Número 2, tu forma de actuar. Estamos hablando de la familia. ¿Cómo actuamos en la familia? En la familia se actúa como se actúa en la iglesia. Aquí todos estábamos contentos, alegres, felices, danzando, aplaudiendo, adorando, alabando al Señor. Pero ¿y en el hogar cómo actuamos? Número 3, habla también el carácter y la personalidad acerca de la manera de conducirnos. Es decir, allá afuera nos conducimos como nos conducimos aquí adentro. Esa es una pregunta que cada quien resuelve. También habla la personalidad acerca de la forma de pensar. ¿Cómo piensas? ¿Como un cristiano o como un mundano? ¿Sí? Entonces, bueno, la pregunta es la siguiente: ¿la familia cristiana estará en crisis, sí o no? Sí. La familia cristiana, estoy hablando de la familia cristiana. Lamentablemente es triste reconocerlo, pero la respuesta es sí. Y lo único que puede ayudar a resolver las crisis que la familia cristiana está viviendo y experimentando en el día de hoy, déjenme decirle que no son las reformas o las leyes civiles y sociales que los legisladores de cada país están tratando de establecer. Lo único que va a venir a resolver las crisis que hay en la familia cristiana del día de hoy será la predicación de las leyes de Dios que están establecidas aquí en la Biblia. Así que en esta tarde vamos a tratar de ver un panorama acerca. Es un mensaje muy largo, no sé si alcance a terminarlo, pero yo sí quiero hacer conciencia, hermanos, que estamos viviendo en medio de una sociedad que Pablo dijo, él dijo, estamos en medio de una sociedad que es maligna y perversa. Maligna, mala en su esencia, en lo que hay aquí dentro del corazón. El hombre está pensando el día de hoy solamente maldad y maldad y maldad y perversidad. ¿Sí? Por eso es que el día de hoy han abundado los depredadores sexuales y muchos otros problemas que surgen en la sociedad. Pablo dijo que el evangelio, la predicación del evangelio, incluso él mismo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para hacerte rico? ¿Para hacerte un campeón? ¿Para hacerte un hombre o una mujer exitosa? Dice ahí la Biblia, hablando Pablo, que la predicación del evangelio es poder de Dios, escuchen, para salvación del alma. Para salvación del alma, a todo aquel que cree. Y cuando dice a todo aquel que cree, se hace suponer que no todos van a creer. Por eso es que está el mundo y la sociedad como está. Entonces, las leyes civiles de los gobiernos rigen la vida de los ciudadanos, pero las leyes de Dios deben regir la vida de los cristianos. Y si usted es un cristiano o una cristiana,
aquí están nuestras leyes, aquí están los principios que deben regir nuestra vida. ¿Sí? Ahora, si no nos queremos alinear a esto, entonces vamos a tener problemas. El que no se quiere alinear a los principios, mandamientos y leyes de Dios va a tener muchos problemas. Conmigo no, con Dios y en su vida misma. Yo siempre lo he dicho, el problema de los cristianos no es un problema de dinero tal vez, no es un problema emocional, es un problema de obediencia a la palabra. Porque si obedeciéramos la palabra, muchos problemas nos evitaríamos en la vida, ¿sí o no? Bueno, el problema es que aún los llamados cristianos, y lo pongo así porque yo sé que hay sus excepciones, los llamados cristianos no se quieren someter y obedecer las leyes y principios y mandamientos que rigen la familia. Por consiguiente, las estadísticas muestran que la familia cristiana el día de hoy no está en mejor forma que la familia del vecino. Ya casi no se nota la diferencia, ¿verdad? La familia cristiana está padeciendo el día de hoy de los mismos males que padece la familia de allá afuera. Por ejemplo, drogas. Mire, hace unos años atrás, en una congregación que yo conozco por ahí, hicieron un campamento para los jóvenes de la iglesia. Los llevaron de campamento, ¿sí? Y mientras los jóvenes estaban por allá en una actividad, los encargados del campamento se fueron a la habitación de cada uno de los jóvenes y señoritas que iban a ese campamento por 3 días y empezaron a registrar sus maletas. Escúcheme esto, encontraron alcohol, encontraron droga, encontraron condones, encontraron un montón de cosas ahí. Entonces, bueno, lo cual significa que ya la familia cristiana y la familia del mundo ya nos difiere mucho. Surgen los mismos problemas tanto en la familia cristiana como en la familia mundana, la que no conoce al Señor. Y les digo esto, hermanos, mientras nuestros hijos no tengan un encuentro con Dios y estén en esa experiencia del nuevo nacimiento, usted seguirá batallando con sus hijos con este tipo de problemas. Pero cuando sus hijos han nacido de nuevo, entonces las cosas cambian totalmente. Así que es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos a llevarlos a esa experiencia del nuevo nacimiento. Porque mientras ellos no nazcan de nuevo, usted se va a ver afectado con drogas, con un montón de problemas. Drogas, por ejemplo, sexo antes del matrimonio, embarazos no deseados, adolescentes, jovencitas adolescentes de 13, 14, 15, 16 años surgiendo embarazadas y no saben qué hacer, no saben cómo resolver los problemas. Dicen los expertos que los índices de divorcio entre los cristianos evangélicos hoy por hoy ya están por encima de los divorcios de la gente del mundo. Yo pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, la respuesta es muy simple. No estamos obedeciendo la palabra. No se está obedeciendo la palabra. Por lo tanto, entonces la familia cristiana está en crisis. Y si necesitamos hacer algo y de manera apremiante, es volver a los principios bíblicos, que esos no cambian. El día de hoy la gente, y muchos pastores y ministros y predicadores quieren hacer cambiar a la gente a través de métodos. Los métodos cambian, pero los principios bíblicos son para toda la eternidad. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, jamás pasará la palabra. La palabra de Dios fue efectiva ayer, será efectiva hoy y será efectiva el día de mañana. La palabra de Dios no pasa de moda. Por eso es que hay que alinearnos a la palabra, hermanos. Entonces ahí leímos que dice Pablo al joven Tito, le da un consejo, varios consejos. Y me llama mucho la atención en los versículos que leímos al principio, que el encabezado en mi Biblia dice, enseñanza de la sana doctrina. No sé si dice así su Biblia. ¿Así dice el encabezado de su Biblia?
Y porque eso es de lo que está hablando Pablo a este joven Tito. Y le dice, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Aunque se enojen, pudiera yo agregar. Incluso nosotros, una ocasión yo estaba predicando un mensaje que titulé, cuídate del engaño religioso. Exponiendo a muchos que andan por ahí solamente buscando el dinero de la gente y engañando a la gente con doctrinas falsas y raras. ¿Sí? Y yo les puse unos cartelones ahí donde yo les decía, cuídense de este hombre. Y ahí en la congregación estaba un hombre que al final se acercó conmigo y me dice, ¿tú quién eres para juzgar a ese hombre? Le dije, mira, para ti tal vez no seré nada, pero yo soy el responsable de esta congregación. Y Dios me va a pedir cuentas a mí acerca de lo que yo enseñé a esta congregación. Así que mi responsabilidad es advertirle a la gente que se cuiden de estos falsos maestros y falsos profetas que andan ahí engañando a la gente. Ya si ellos no se cuidan, yo ya cumplí. Sí, eso mismo. Es más o menos lo que Pablo estaba aconsejándole a Tito. Tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Y yo quiero desafiarte, pastor, a que hables en esta congregación lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Lo quieren, sí o no? ¿Quieren que se les hable la sana doctrina o quieren que solamente los emocionen? Yo ya les dije ayer, las emociones no, jamás hasta el día de hoy, la emoción no han salvado a nadie, ni salvarán a nadie. Pero el poder del Evangelio sí, es poder para Dios. Por eso somos desafiados a predicar de acuerdo a la sana doctrina. Y dice ahí Tito, que los ancianos, y aquí está hablando de los ancianos en edad, no está hablando de los líderes de la iglesia, que también son llamados los ancianos de la iglesia, pero se está refiriendo a los ancianos, ¿sí? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. ¿Por qué? Porque hay mucho viejito, en México hay un dicho que decimos, hay mucho viejito rabo verde. No sé si lo entiende, que andan buscando a las hermanitas de la iglesia conquistarlas. Y es muy posible que si Pablo le estaba dando este consejo a Tito, es muy posible que a lo mejor había algunos que no eran tan serios ahí, ¿verdad? Que sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y luego se refiere a las ancianas. Asimismo, las ancianas sean reverentes en su porte, es decir, que su vestuario sea un vestuario decoroso, ¿sí? Que honre a Dios. Y luego habla y dice, no calumniadoras, ¿sí? ¿Por qué dirá esto para las mujeres? ¿Por qué será así? Por otra parte habla de las mujeres, la Biblia habla de las mujeres que son chismosas en la iglesia. Amén. Y desarrollan muy bien ese ministerio en la iglesia. ¿Por qué será? Cuidado con eso, hermanas. No esclavas del vino. Y luego me llama mucho la atención esta expresión, maestras del bien. Es decir, la experiencia que las ancianas y los ancianos adquieren debe de ser una herramienta para enseñar el bien a los demás. Y todos nosotros que somos jóvenes, aunque usted no lo crea, las canas no me ayudan mucho, pero no soy tan viejo como usted supone. Ayer ya le quería cobrar al pastor la cuota del senior ahí para cuando llegamos al restaurante. Ya me ha tocado que me dan un descuento ahí porque piensan que soy senior. Todavía no soy. Maestras del bien. Y mire el versículo 4 que dice que enseñen a las mujeres jóvenes, uno, a amar a los maridos y a los hijos. Que las enseñen a ser prudentes. ¿A quiénes? A las mujeres casadas jóvenes. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten la mano. Jóvenes, mujeres casadas, veo mujeres jóvenes. Bueno, las ancianas, si hubiera aquí alguna anciana, aquí hay una hermana, aquí hay otra. Enseñen a las jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a sus hijos, que las mujeres jóvenes sean castas. Y mire lo que dice a continuación. Cuidadosas de su casa. ¿Por qué será eso? Es posible que a lo mejor sean descuidadas de su casa. Ahorita lo vamos a ver. Buenas, sujetas al marido, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada. Bueno, en la medida que voy a estar desarrollando esta enseñanza, que suele ser un poco difícil de compartir, es posible que pueda despertar en el corazón de algunos algunas dudas, sentimientos intranquilos. Tal vez algunos no estarán de acuerdo conmigo, otros a lo mejor hasta se van a enojar, pero yo quiero pedirles por favor que sean pacientes. Vamos a tratar de discernir qué es lo que el Señor nos quiere hablar. La realidad objetiva es que la familia cristiana el día de hoy está en crisis. Y esto vamos a tratar de considerarlo como una palabra de advertencia para, como decíamos ayer, corregir lo que esté defectuoso, enderezar lo que esté torcido en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Entonces, el asunto es, la pregunta es, ¿dónde empezó y cómo empezó el problema a hacerse cada vez más grave? Sí, bueno, empezó en el Edén, cuando Adán y Eva se rebelaron. Y de ahí a través de todas las generaciones siguen los problemas. Pero ya más en la actualidad, ¿dónde empezó a hacerse más grave el problema? Yo voy a estar hablando algunas cosas que quiero pedirle que ponga mucha atención. ¿Dónde empezó entonces el problema a hacerse cada vez más grave? Bueno, fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando la familia en Estados Unidos sufrió uno de los golpes más fuertes que hoy a la familia la tienen en una crisis impresionante. 16 millones de soldados norteamericanos fueron a la guerra y las mujeres empezaron a tomar el lugar de trabajo que los hombres habían dejado. En muy poco tiempo, más o menos 5 millones de mujeres se incorporaron allá en los Estados Unidos a la fuerza laboral. El mundo se dio cuenta de la capacidad tan extraordinaria de las mujeres para desempeñar trabajos que solamente en aquel tiempo hacían los hombres. Se fija que el día de hoy ya hay mujeres que manejan hasta un tráiler y que andan ahí en los trabajos de la construcción. Sí, bueno, todo eso viene de allá. Las circunstancias empezaron a afectar a las familias americanas. No sé cómo sea aquí, pero cualquier coincidencia, cualquier cosa que se parezca es mera coincidencia. No sé cómo sea aquí. El principio y el concepto bíblico que acabamos de leer en Tito 2:5 acerca de que las mujeres, las esposas, sean cuidadosas de su casa, empezó a ser desplazado, ignorado y hecho a un lado totalmente. En otras palabras, por todas estas circunstancias que empezaron a suceder, las mujeres casadas jóvenes empezaron a descuidar su casa. Fue entonces que en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue cuando entonces surge el problema, cuando regresan muchos millones de esos soldados que se fueron a la guerra y ahora tenían que trabajar para mantener a sus familias y volvieron a tomar sus trabajos antiguos. Muchas mujeres en ese entonces quedaron desempleadas y quedaron además en un desconcierto total diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tenemos trabajo. Bueno, las mujeres que estaban solteras se casaron, pero quisieron seguir trabajando fuera de la casa. Y allí fue donde el desastre comenzó a desarrollarse de forma gradual. Ponga mucha atención. Ante tales decisiones de que muchas mujeres empezaron a salir, esposos se opusieron rotundamente, ¿sí? Porque tenían un concepto claro acerca de la familia tradicionalmente. Ahorita vamos a ver algo de eso. Pero empezó a tener muchos conflictos ahí. Varones empezaron a oponer a que la esposa se fuera a trabajar, pero muchos otros lo vieron como una bendición. Dijeron, gloria a Dios que mi esposa se va a ir a trabajar. Ahora, usted se ríe, pero el día de hoy está pasando eso mismo. Es más, yo conozco maridos de nuestra congregación que le exigen a la mujer, oye, vete a trabajar. Se lo exigen literalmente. Es que los conceptos que tienen acerca del orden de Dios en la familia los tienen torcidos. Entonces, es cuando empieza, allí, cuando empiezan las mujeres a trabajar y empiezan a tomar posiciones que les da autoridad gracias a su excelencia en el trabajo, se inicia el movimiento, un movimiento que a lo mejor usted ha escuchado por ahí, denominado la liberación femenina. ¿Lo ha escuchado? Sí. Bueno, por aquel tiempo empezó eso. ¿Qué era lo que este movimiento estaba alentando? Que mujeres empezaran a volver a dejar a un lado
para dejar a un lado la forma de la familia tradicional para meterse a trabajar. Eso lo promovían ellas. Donde se les olvidó que la forma tradicional de la familia cristiana, el hombre era el responsable de suplir las necesidades del hogar, mientras que la mujer se encargaba de atender y administrar todos los asuntos que tienen que ver en el hogar. Esa es la forma tradicional que todos conocemos acerca de la familia, ¿sí o no? El hombre es responsable de salir a trabajar, la mujer es responsable de quedar en el hogar trabajando, tampoco no trabajan mujeres. A veces trabajan más que los hombres. Bueno, ese concepto de la familia tradicional se empezó a desvalorizar, lo empezaron a menospreciar. Hay una mujer en los Estados Unidos, concretamente aquí en Nueva York, ella es líder de una organización que se llama una Organización para la Liberación de la Mujer. Ella tiene un apellido Atkinson, que en una de sus conferencias recientes, ella dijo lo siguiente, ponga atención: el matrimonio, mujeres, haga de cuenta que este auditorio está lleno de puras mujeres y ella está hablando ahí. Y les dice a ellas: mujeres, el matrimonio es solamente una servidumbre legalizada. También ella dijo: las relaciones familiares constituyen la base de toda opresión humana. Libérate, mujer. También ella dijo, ahí en su conferencia, ella dijo: me gustaría eliminar el concepto de sexo masculino y sexo femenino, porque todos en este mundo somos iguales y tenemos los mismos derechos. ¿Y qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es eso? Por eso, fíjese cómo el día de hoy funciona esa filosofía de que todos tenemos los mismos derechos. El día de hoy ya hay mujeres que se casan con mujeres y hombres que se casan con hombres. Entonces la pregunta está ahí: la familia, bueno, ya no digamos la de allá afuera, la familia cristiana, ¿estará en crisis, sí o no? Yo les decía ayer, para los que no vinieron, el día de hoy ya es un poco frecuente escuchar: el hombre dejó a su mujer ya no por otra, por otro. Y la mujer dejó al marido ya no por otro, por otra. Eso ya se está dando en esta sociedad que algunos llaman una sociedad postmoderna, con mente muy abierta, open mind. ¿Qué tan mente abierta tendrán? ¿O qué tan mente corrompida tendrán? Bueno, muchos esposos, retomando la historia, comenzaron a ceder ante la presión de sus esposas. Entonces les permitieron salir del hogar a trabajar para aportar dinero, ante la perspectiva de una vida mejor, es decir, una vida llena de comodidades, y ante el desarrollo de una economía que estaba en su apogeo, que se les estaba ofreciendo a las familias. Entonces decidieron algunos esposos y esposas decir: pues ok, vamos a trabajar para levantar nuestro nivel de vida, pero su nivel de vida desde el punto de vista material solamente. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan real será esa perspectiva de un mejor nivel de vida o comodidades? ¿Qué tan real será esa perspectiva si consideramos que la gente busca tener todo lo que materialmente necesita, sin importar que estén hasta el cuello de deudas? Allí en los Estados Unidos usted ve casas muy bonitas, autos último modelo, ¿sí?, de los más caros, ¿sí?, pero la gente está así, miren, hasta el cuello de deudas. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué tan real será esa perspectiva de una vida mejor cuando están hasta acá de deudas? ¿Será mejor o será peor? Entonces, el asunto, bueno, eso pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Qué bueno que ya pasa. Aquí no. Aquí no pasa eso, ¿verdad que no? ¿O sí? Bueno, déjeme decirle que ese engaño que parecía tan inofensivo, de una vida mejor, el día de hoy, lo triste es que se metió a la iglesia. Ya se metió a la iglesia. A través ya no de conferencistas como la mujer esta que le acabo de mencionar de Nueva York,
a través de predicadores dentro de la iglesia que le dicen, ven y goza tu mejor vida hoy, ahora, para que tengas tu mejor vida ahora. Y promueven este tipo de filosofías. Además, en la famosa secta de los G12, incitan a las mujeres con filosofías de liberación femenina diciéndoles, nosotras tenemos autoridad y los mismos derechos porque todos somos iguales. Yo soy testigo de eso, hermano. Tengo mujeres en nuestra congregación que salieron de esa secta, porque es una secta. Y una mujer vino conmigo y me dijo llorando, me dijo, hermano, está impresionante. Y las líderes, las 12 de las quién sabe cuántas más 12, porque todas tienen, las mujeres tienen sus 12, usted mujer tiene que tener sus 12, la otra mujer tiene que tener sus 12, y en las juntas, la esposa del pastor les promueve estas filosofías. Tenemos autoridad porque todas somos iguales, así que cuando llegues a tu casa no permitas que tu marido te quiera mangonear. Pregunto entonces, ¿la familia cristiana está en crisis, sí o no? Por supuesto que sí. Lo que sucede es que han hecho a un lado las palabras de Jesús cuando Él dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, toda esa perspectiva de una vida mejor, lo único que ha provocado ha sido desajuste de ideas y pensamientos entre el esposo y la esposa. El esposo dice es verde y la esposa dice es negro, y así debe de ser, porque tenemos los mismos derechos. Y al final de cuentas, quien gobierna la casa es la mujer. Espero que no sea el caso aquí de algunos. Toda esa perspectiva de una vida mejor ha roto la comunión y la comunicación entre el marido y la mujer, y además entre los hijos, y esto ha creado una multiplicación de divorcios impresionantes. Ya lo dije yo, el nivel de divorcios el día de hoy entre los cristianos evangélicos está por encima de los divorcios de la gente del mundo. Y las consecuencias de hijos que no tienen una relación con papá y mamá son hijos desorientados que no saben cómo resolver sus conflictos emocionales. No les queda otra alternativa más que irse tras las drogas, tras el libertinaje, y algunos de ellos, cuando no la droga, el sexo, el libertinaje no les satisface, terminan suicidándose. Y los que no se suicidan tratan de encontrar en las drogas, en el sexo y en todo tipo de libertinaje lo que sus padres no les pudieron dar en el hogar. Así está la familia cristiana el día de hoy. Bueno, así fue como surgió, no sé si ustedes escucharon por ahí el movimiento hippie en los años 60. ¿Ustedes cuántos escucharon de este movimiento hippie? Fue un movimiento a nivel mundial. ¿Usted se acuerda cuál era el lema que ellos manejaban? Amor y paz. Amor y paz, decían ellos. Ese fue su lema. ¿Por qué estaban buscando amor y paz? Bueno, es que era el amor y paz que no encontraron dentro del hogar. No lo encontraron ahí. Y empezaron este movimiento. Y ese amor y paz que no encontraron, empezaron a tratar de buscarlo en muchas cosas de libertinaje fuera. El resultado fue de toda esta generación de hippies que surgió, esa primera generación, las estadísticas dicen que repitieron con sus hijos exactamente lo que ellos mismos vivieron en su familia. Falta de cariño, falta de amor. Lamentablemente la cosa cada vez está peor, peor con mayúsculas, el día de hoy. A lo mejor usted dirá, oiga, pastor, el día de hoy, esta mañana amaneció usted muy pesimista. ¿Por qué no nos predica un mensaje más optimista? Si a usted no le parece este mensaje o le parece muy pesimista, pues lo siento. Más bien hay que pensar y pensar objetivamente. Hay que ser realistas, hermano.
No podemos como cristianos, hijos de Dios, no podemos hacer a un lado las realidades que estamos viendo a nuestro alrededor, en este mundo que cada vez va en un declive moral y no se diga espiritual, cada vez su tiempo está llegando a su fin. ¿Sí? Por eso entonces es que las familias cristianas están el día de hoy como lo estaba el pueblo de Israel en el desierto. Cuando tentaron a Dios, dice la Biblia, a ese Dios que es el Shaddai, el Todopoderoso, el cual hace un momento cantábamos con todo, a todo pulmón y con todo júbilo, que Él era el Dios Todopoderoso. Y bueno, el pueblo de Israel, en su peregrinar por el desierto, tentaron a Dios. Yo le invito a que abra su Biblia en Salmo 78. En el Salmo 78, versículo 18, dice así, ¿lo tiene ahí? Dice, pues tentaron a Dios en su corazón. Escúchame bien, esta palabra tentar no significa, fueron ahí y tentaron a Dios. No habla de palparlo. ¿Sí? Esta palabra tentar a Dios habla de poner a prueba la capacidad y el poder de Dios. ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él? Nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos yo creo que tenían, estos israelitas, esa primera generación que salió con Moisés, yo creo que tenían un concepto de Dios así de pequeñito, de un Dios débil, impotente, como el Dios que algunos cristianos tienen el día de hoy. Y entonces ellos se atrevieron a desafiar y a probar la capacidad de Dios diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Versículo 19. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Pregunta, ¿les podía dar el alimento en medio del desierto Dios, sí o no? Bueno, si usted es observador y estudia la historia del pueblo de Israel, por 40 años les dio de comer maná del cielo. Maná del cielo en la mañana, maná del cielo al mediodía, maná del cielo en la noche y maná del cielo de postre también. A todas horas Dios por 40 años no dejó de ofrecerles el maná, demostrándoles el poder y la capacidad de ese Dios. Pero estos tentaron a Dios. Bueno, este Salmo 78, los teólogos dicen que es un salmo didáctico, es decir, lleva como propósito enseñar las verdades de Dios. Y este Salmo 68 fue escrito para enseñarles a los niños israelitas acerca de esa gracia de Dios, acerca de esa misericordia y poder de Dios para con todo el pueblo de Israel. Y ellos, si ellos aprendían y atendían a este consejo del Salmo 78, acerca de la historia de la nación de Israel, ellos tenían la esperanza de no cometer los mismos pecados que cometieron sus padres. Para eso se escribió este Salmo 78, para enseñar a los hijos ese poder majestuoso de Dios, ¿sí? Para que entonces ellos no cometieran los mismos pecados. A veces nosotros como padres hablamos con nuestros hijos y le decimos, hijo, no te vayas por ahí porque vas a cometer un pecado. Yo ya pasé por ahí y tratamos de alertar a nuestros hijos y les decimos, vete por este lado es más seguro. ¿Y por qué lado cree usted que se van? Por este, donde uno les advirtió. Bueno, de eso se trata este salmo. Y es hablado y es escrito también para los padres, ¿sí? Haciendo una llamada de atención a los padres a enseñar acerca de esa gracia, de esa misericordia, de ese poder de Dios, el poder de Dios que los había sostenido en el desierto, para que entonces, vuelvo a repetir, ellos no cometieran los pecados que cometieron los mismos israelitas, sus padres. Y uno de ellos, que fue un pecado que atentó contra la soberanía de Dios, fue precisamente probar la capacidad de Dios, diciéndole, ¿podrás, Señor? ¿Podrás ponerme? ¿Nos podrás dar de comer, Señor? Eso fue lo que dijeron, ¿sí?
Mira entonces la importancia de enseñar a nuestros hijos las verdades y el poder de la soberanía de Dios. Salmo 78, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Pregunta, ¿en dónde está tu confianza? ¿En lo que tienes en la mano? ¿En tus posesiones materiales? ¿En tu trabajo? ¿En tu capacidad? ¿O en Dios? ¿Y tus hijos? ¿En qué tienen su confianza? ¿En Dios? Vamos a ver qué pasa. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículo 8. Y no sean como sus padres. ¿Cómo eran los padres? Dice ahí, generación contumaz. Esta palabra contumaz se traduce generación obstinada. Porque si usted estudia la historia de Israel, una y otra vez se rebelaron contra Dios. Una y otra vez murmuraron contra los líderes. Una y otra vez adoraron ídolos. Cuando Dios les decía, yo soy el único Dios al que ustedes deben de adorar. Generación obstinada, y luego agrega ahí, y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y ahí espíritu se escribe con minúscula para describir el espíritu del hombre. Entonces, no fue fiel el espíritu del hombre para con Dios. Versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Es decir, no, Señor, esta situación está difícil. Yo mejor te doy la espalda. Renunciaron a Dios. Una de las tribus, de las 12 tribus, la tribu de Efraín. ¿Sí? Versículo 10. No guardaron el ni quisieron andar en su ley. Y me llama mucho la atención que habla de que ellos no quisieron, lo cual significa que Dios nos da la alternativa. Este es el camino de la bendición, este es el de la maldición. Escoge tú, así le dijo a Israel. Aquí están dos montes, el monte de la bendición, el monte de la maldición. Escoge pues el de la bendición para que te vaya bien. Ese es el deseo de Dios. Pero dice aquí que ellos deliberadamente no quisieron caminar en la ley de Dios. Y ese es uno de los problemas que estamos viviendo los cristianos el día de hoy. No queremos caminar en las leyes de Dios. Por eso nuestra familia es un desorden. O las familias son un desorden si no es su casa. ¿Sí? Porque no queremos alinearnos a la ley de Dios. Versículo 11. Sino que se olvidaron de sus obras. Sí, Señor. Nos sacaste con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de 430 años de Egipto. Sí, Señor. Estuvimos ahí en el desierto. Mire qué impresionante el poder de Dios. Anduvieron 40 años en el desierto. De noche había una nube que los cubría y los guiaba, ¿sí? Con una nube de fuego. Y de día había una nube que también los guardaba del sol, de las inclemencias del sol. Y por si fuera poco, su calzado no envejeció, su vestido no envejeció. Y se olvidaron de todas esas obras que Dios hizo a favor de su pueblo y de sus maravillas que Él les había mostrado. ¿Qué hicieron? Se olvidaron. Pregunta: ¿sabía usted que hoy vemos en la iglesia actual hijos que no creen, que no confían ni le son fieles a Dios? ¿Sí los ha visto? Mire, ahorita en nuestra congregación allá en Fontana tenemos a nuestros jóvenes en un campamento, metidos ahí. ¿Y sabe una instrucción que les di? Revisen bien sus equipajes. Y si alguno lleva ahí alguna cosa indebida, me lo regresen con sus padres y les dan la razón. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es: ¿sabía usted que hay hijos dentro de la iglesia que no creen en Dios, no le son fieles a Dios, no conocen a Dios? ¿Sabe usted que sí los hay? Bueno, ¿por qué cree? Porque también dentro de la iglesia hay padres de familia que no creen en Dios, no le son fieles a Dios y no conocen a Dios. ¿Cómo queremos que nuestros hijos conozcan a Dios si yo no se los enseño y yo mismo no conozco a Dios? Nosotros llevamos ya 7 meses
desarrollando una serie que se llama Conociendo a Dios. Porque a veces pensamos que conocer a Dios significa ya voy a la iglesia y conozco a Dios. No, mis hermanos. Y esta serie está basada en los atributos de Dios. Y muchos de nosotros no conocemos los atributos de Dios. Por eso es que algunos de repente empiezan a poner su mirada en las cosas de este mundo, porque no saben que Él es Dios proveedor de todas las cosas. Y ese es uno de los atributos de Dios. Él es proveedor de todas las cosas. ¿Sí? Y otro de sus atributos es que Él es un Dios santo y quiere y está buscando un pueblo santo que vive en santidad. Entonces llevamos 7 meses, lo que va de este año, enseñando a la congregación a conocer a Dios basada en los atributos de Dios. Y todavía nos encontramos con mucha gente que no conoce a Dios. Es decir, llegan a la iglesia y viven un cristianismo totalmente religioso. Ya cumplí, vine a la reunión y ya cumplí, ya aplaudí, ya canté las alabanzas, ya me gocé, ya di una ofrenda, a Dios, yo ya cumplí, Señor. ¿Y mañana qué pasa? Y se les presenta la tentación y caen en los pecados, en las tentaciones que este mundo está ofreciendo, porque no conocen a Dios como el pueblo de Israel. Pregunta, ¿la familia cristiana estará en crisis? Están muy serios, ¿eh? Espero que estemos pensando y meditando y haciendo conciencia de la condición de nuestra familia. Yo no sé cómo es aquí la cosa, pero no creo que sea muy diferente de los Estados Unidos. No creo que sea muy diferente. Bueno, Estados Unidos se precia de ser el país más rico y más poderoso del mundo, pero ¿sabe el precio que ha tenido que pagar? Crisis en la familia. Muchos sí tienen aparentemente un mejor nivel de vida, pero también es el país con el mayor índice de familias desintegradas, pero también con el mayor índice de hijos sin identidad, sin un rumbo fijo, autodenominándose la generación X. Así, hay un movimiento de jóvenes. Somos la generación X. Algunos otros se autodenominan, somos la generación extrema, ¿verdad? También a eso se les conoce como la generación de la apatía y la generación perdida. Y todos esos nombres hablan de algo, hablan de su clara manifestación y total rechazo a todo lo que huela a cristianismo. No quieren saber nada de Dios. Hablan, todos esos nombres que llevan ellos hablan de su desafiante y abierta rebeldía, y en muchos casos esa rebeldía, en muchos casos es una rebeldía diabólica. Habla de su total rechazo al concepto de hogar y familia. Ellos afirman que sus mejores amigos son los jefes de pandilla. Esa es su familia, dicen ellos. Y se van del hogar. ¿Por qué cree usted? Porque en el hogar no encuentran el cariño que le da el amigo de la pandilla, no encuentran el consejo que les da el jefe de la pandilla, no lo encuentran ahí, en su casa. ¿Por qué? Porque papá y mamá se la pasan trabajando para vivir una vida mejor. ¿A qué precio, hermano? Hace un par de años atrás, una pareja de nuestra congregación, que ya no están ahí, por alguna razón, vinieron a consejería con nosotros, con mi esposa y conmigo, y ellos venían ya con un grave problema. 3 hijos pequeñitos, así en escalerita los llevaban. 3 hijos en escalerita. 2, 3, 5 años. Venían con graves problemas de comunicación. No tenían problemas de comunicación, porque resulta que cuando papá llegaba de trabajar, a las 11, 12 de la noche, los hijos ya estaban dormidos y la esposa también. Al día siguiente, ella se levantaba temprano a trabajar y él también, se iban a trabajar, ¿sí? Y luego cuando ella llegaba, él se iba, o ella llegaba y él se iba, y total, y los hijos estaban por ahí con
con cuidadores de niños y traían un problema severo de comunicación. Pero déjeme decirle, los dos traían auto último modelo. Entonces yo le pregunté a él, le dije, oye, ¿tu trabajo te permite sostener a tu familia, a tu esposa con tus 3 hijos? Dice, sí, con algunas limitaciones, pero sí. Y luego dice la esposa, le dije, bueno, ¿y por qué no te sales de trabajar? Le dije a ella, es que estoy pagando mi auto. Su vehículo 2013, bueno, de hace 2 años atrás, es que lo estaba pagando. Le dije, ¿prefieres seguir trabajando para pagar tu vehículo último modelo que venir y estar con tus hijos y atender a tus hijos? ¿Prefieres hacer eso? Pues sí, pastor. ¿Saben qué terminó ese matrimonio? Se divorciaron los dos porque ella lo engañó. ¿Sabe con quién? Con un compañero de trabajo de ella. ¿La familia cristiana estará en crisis, sí o no? Bueno, todos esos problemas han llegado al pueblo hispano, hermanos. Los problemas que está viviendo Estados Unidos han llegado al pueblo hispano de todos los países mexicanos, guatemaltecos, argentinos, salvadoreños. Toda esa filosofía se ha metido al pueblo cristiano. Lo peor, se ha metido a los cristianos. ¿Cuál concepto? Una vida mejor. Vivir una vida mejor. Hemos sido tan fuertemente influenciados por esa cultura norteamericana, por eso eso no debería de ser una excusa para no volver al diseño de Dios respecto a la familia, a lo que Dios estableció para la familia. No hay ninguna excusa, ¿sí? Entonces, la familia cristiana estará en crisis, ¿sí o no? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué podemos hacer las familias cristianas en un buen nivel para tratar de aliviar este problema que es grave? ¿Qué se podrá hacer? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una revelación por ahí? Ahí está. Volver al orden de Dios. Eso se tiene que hacer. ¿Qué se tiene que hacer? Volver al orden de Dios. La Biblia nos instruye sobre cuál es el orden de Dios a seguir. Ya lo leímos, se lo vuelvo a repetir, Tito 2:1. Habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, hablando de los padres, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Asimismo las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Otra versión dice que muestren el amor a su esposo y a sus hijos. ¿Cómo? ¿Cómo se muestra el amor al esposo y a los hijos? Mujeres, cumpliendo con las responsabilidades que Dios les otorgó en el lugar que Dios las estableció. Así se cumple y así se agrada a Dios. También dice ahí Tito, a ser prudentes, es decir, se traduce moderadas, que se dominen a sí mismas. ¿De qué se deben de dominar? De sus deseos egoístas. Y decir, no, yo me quiero mejor ir a trabajar para vivir un mejor nivel de vida. No, la Biblia nos enseña a que la mujer debe de cumplir en el lugar que Dios le asignó, así como el varón. Ese es el orden de Dios. Dice que sean castas, y esta palabra se traduce limpias, pero habla de una limpieza interior, una pureza interior del corazón, donde no hay malos deseos, donde no hay envidia, donde no hay competencia. A veces el matrimonio se convierte en una competencia impresionante. A ver quién gana. Se vuelve como un ring de box. Pero también dice ahí Pablo a Tito, cuidadosas de su casa, es decir, habla de un trabajo como el de un guardia. Esa es la idea que da la traducción, cuidadosas de su casa. Habla de un trabajo como el trabajo que hace un guardia, que es el cuidador, y un cuidador se queda en el lugar que se le ha asignado. Por ejemplo, el hermano que está allá en la puerta, a él se le asignó ese lugar. Bueno, ahorita ya no está. Pero desde que llegué, lo vi ahí en su lugar.
en el lugar que se le asignó como un guardia responsable. Esa es la idea que da la expresión. Mujeres cuidadosas de su casa. Y luego dice, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál es el orden que Dios estableció en la familia? ¿Alguien sabe? Está Dios. ¿Luego quién? Jesús. ¿Luego qué es? ¿La iglesia? ¿El ministerio? Dios, Jesús. Escuchen esto, mujeres: el esposo, los hijos, el hogar y al final la iglesia. Pero déjenme decirle una cosa: el día de hoy hay pastores que le dicen a la gente, aquí te casaste con la iglesia. Hermano, pero es que tengo que aprender a mis hijos. No. Aquí bien, tienes que servir. Tienes que servir, si no quedas destituida de tu ministerio. Entonces hacen entrar en un conflicto el ministerio con la familia. ¿Cuál es el primer ministerio de un cristiano? ¿Será el ministerio dentro de la iglesia o el ministerio en el hogar? Es en el hogar, hermanos. Ese es nuestro primer ministerio. Pero a veces se invierten los papeles y queremos primero venir a servir a la iglesia y descuidar a la familia. Por eso los hijos se van a las drogas. Por eso luego los hijos no quieren nada con Dios. Porque el orden de Dios lo hemos violado. Es Dios, mujeres, es tu esposo primero. No son tus hijos primero tampoco. Es tu esposo primero. Digo, así está el orden. No se enojen conmigo, mujeres. Yo no lo establecí así. Es Dios, es el esposo, luego los hijos, porque luego de repente las mujeres se enfocan más con los hijos y descuidan al varón. Por eso luego el varón anda buscando afuera lo que no encuentra adentro. ¿Sí o no? Cuide a su marido, mujer. Cuídelo. Y también a los hijos. Ese es el rol. Hay mucho trabajo, ¿sí o no, hermana? Hay mucho trabajo. El asunto es que se nos ha envenenado el pensamiento con esa filosofía. No, es que hay que elevar nuestro nivel de vida. Mire, yo vengo de una familia sencilla, que teníamos lo suficiente solamente, pero mi padre era el que trabajaba y mi madre trabajaba en la casa, haciendo sus labores, y fuimos 8 de familia. En aquel tiempo parece que no había televisión. Pero ahí permanecimos. ¿Hubo carencias? ¿Hubo necesidades? Sí, las hubo. A veces no había para comer. Pero mi mamá criaba gallinitas ahí. Y el día que no había dinero por alguna situación, venga una gallina y nomás le retorcían el cuello y comíamos gallina en caldillo. Pero ¿sabe una cosa? Mis padres, y ellos no son cristianos, ellos cumplieron cabalmente con el mandamiento de Jesús hasta que la muerte los separe. 65 años de matrimonio. Hace 3 años murió mi mamá. Y mi padre, fiel y leal. No cristianos. El asunto es que le está pasando a la familia cristiana. Tenemos todo, hermanos, a nuestro alcance para vivir una vida cristiana saludable. Vuelvo a repetir, el problema es que no nos queremos alinear a la ley de Dios. Ese es el problema en muchas familias cristianas. Por eso hay caos, hay sufrimiento en la familia cristiana, porque el orden de Dios se ve afectado. No nos queremos someter a lo que Dios estableció. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Están aprendiendo o ya me callo? Algunos así como que mejor que se
No lo dudo y al rato vayan con la hermana, no lo vuelvas a traer. Está bien. Ya no vengo, pero ya les dije lo que Dios me dijo. Amén, así es. Gloria a Dios. A mí Dios me dijo, habla conforme a la sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro, le está hablando al varón, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En aquellos tiempos era mal visto que una mujer casada trabajara en algo que la mantuviera alejada del hogar. Sin embargo, una mujer que trabajaba desde su hogar haciendo artesanías, sembrando hortalizas o alguna actividad que le rindiera algo de dinero, pero que le permitiera continuar con su rol de cuidadosas del hogar, era considerada como una mujer virtuosa. De ahí surgió el Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque sin descuidar su rol en el hogar, trabajaba con sus manos para aportar dinero. Eso es diferente. Eso es muy diferente. El trabajo de ser ama de casa, madre, esposa ha sido devaluado el día de hoy por un mal comportamiento y aún por la irresponsabilidad de muchos esposos. Y si a esto le añadimos ese famoso movimiento de la liberación femenina que menosprecia las labores del hogar, por eso es que la familia está en crisis. Entonces, muchas veces los esposos nos vemos no valorando el trabajo de la esposa en el hogar y somos insensibles y desconsiderados. ¿Sí o no, mujeres? Amén. Y llegamos de la casa y le ordenamos a la mujer, sírveme de comer porque vengo cansado. Cuando a lo mejor tu esposa trabajó más que tú. Y somos desconsiderados e insensibles. Yo creo que sería bueno, yo quiero darles un buen consejo a los varones. Sería bueno mandar a nuestra esposa de vacaciones una semana. ¿Sí, mujeres? ¿Se van de vacaciones una semana? A ver qué hacemos por una semana con tu trabajo y las labores del hogar. No la hacen. De aquí los veo muy bien a todos. Aquí veo los codazos que se dan. ¿Ya oíste, viejo? ¿Cuántos varones estarían dispuestos a mandar una semana a su esposa a la playa? Quedarse ustedes, a ver, honestamente, así, con los pantalones bien fajados. ¿Cuántos varones, a ver? Sí, amén. Todos, miren, no todos. Mire, yo mismo a veces me las he visto cuando mi esposa la invitan a predicar a otro lado. Yo mismo y aunque mis hijos ya son jóvenes y son autosuficientes, sí, de repente me las veo difícil. Aún yo mismo para hacer, yo no sé cocinar. El año pasado estuve viajando constantemente a atender una congregación que teníamos al norte de California y tuve que rentar un departamento porque se nos quedó la congregación sin pastor y yo estuve ahí interinamente por un año. Iba y venía y duraba 3 semanas allá y una semana en Fontana y así andaba, pero cuando estaba allá tenía que estar pegado en el teléfono. ¿Y cómo le hago para cocer los frijoles? ¿Y cómo le hago para hacer una sopa de arroz con mi esposa? Y ya paso por paso me empezó a enseñar algunas cosas, pero ¿cómo extrañaba a mi esposa? Yo voy a mencionar a continuación algunas razones que se argumentan del por qué algunas esposas quieren trabajar fuera del hogar. Y a ver si pudiera ser algo que fuera de acuerdo a usted. Algunas razones. La primera, algunas mujeres se van a trabajar fuera de la casa por necesidades económicas. Y ahí la pregunta sería, ¿por qué están en necesidades económicas? ¿No? O hasta el cuello, como decía, de deudas. Otras quieren salir a trabajar fuera de la casa
para, dicen ellas, realizarse personalmente como mujeres. Es que me quiero realizar como mujer. Otras dicen, no, pues para vivir mejor. Es que pues lo que el marido no puede lograr, pues yo lo puedo hacer. Yo tengo capacidades. Otras argumentan, para darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Y luego otras dicen, las que tuvieron oportunidad de estudiar, dicen, bueno, ¿y entonces para qué estudié? Por eso se quieren ir a trabajar allá afuera. La pregunta es, ¿qué tan bíblicos son estos argumentos según el orden de Dios? Y la siguiente pregunta también sería, ¿qué consecuencias implican que la esposa cristiana trabaje fuera del hogar, violando así el orden que Dios le estableció en la Biblia? Porque hay consecuencias, deben de saberlo. Se les duplica el trabajo. Entonces, bueno, pues algunas razones pueden ser, bueno, es que tenemos deudas y si deja de trabajar la esposa, la familia se hunde. ¿Cuántos tienen deudas? Levanten la mano, no se pena. Ahora, hay de deudas a deudas, Yo tengo deudas. Pero ¿sabe cómo son mis deudas? Acorde a lo que gano. Yo no gasto más de lo que gano. Y entonces, si me echo el compromiso de una deuda, porque sé que la puedo pagar. Ese es el balance, Ese es un balance. Entonces, pero algunos dicen, no, mujer, vete a trabajar porque las deudas ya nos traen. Acuérdense lo que dice la Biblia en Proverbios: el que pide prestado es siervo del que le presta, y hasta que no le pagues, no te dejan en paz. Luego otros argumentos dicen, bueno, es que mi marido no gana lo suficiente para sostener la familia. Otros luego dicen, es que hay que levantar la autoestima y el sentido de valor, y lo buscan tratar de levantar el sentido de valor, deseando tener más cosas materialmente hablando. Y yo le digo una cosa, ¿sabe cuál es la raíz de todo el problema de esto que estamos hablando? De una vida mejor, querer tener lo que no tuvimos cuando éramos niños, etcétera, y de que quiero tener el microondas el último modelo, y la lavadora último modelo, y el auto último modelo, y lo que tiene el vecino. ¿Sabe cuál es la raíz de ese problema? Se llama falta de contentamiento. Falta de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Estar en paz con lo que tengo suficiente para mí, ni más ni menos. Estar en paz. Y ese es el problema en la vida de muchas familias cristianas, que como no estamos contentos con lo que tenemos en nuestra mano, en lo que Dios pone en nuestra mano, entonces andamos buscando lo que otros tienen. Incluso déjenme decirle, por lo menos allá pasa en California, en la congregación hay una competencia. Si el hermano se compró un carro mejor, el otro va y compra otro mejor. Hay competencias hasta entre los pastores. Si el pastor trae un traje Hugo Boss, no, el otro quiere otro más caro. Una ocasión a mí me acusaron por cómo me he visto. Este reloj, le decía al pastor, hace 20 años me lo regalaron. ¿Lo alcanzan a ver? Se ve bonito. Este anillo, mi anillo de matrimonio, me lo regalaron. Pero una persona que estaba ahí, que venía de un lugar, de una congregación donde el pastor los manipulaba, traía cadenas y oro, y hasta aquí se colgaba un crucifijo de oro, no sé cuántas cosas, y ya nomás le faltaba traer zapatos de oro. Entonces llega él, pues todo afectado porque pues, los traicionaron ahí, les quitaron el dinero, y me ve este reloj y le dice a la esposa, luego, sin esperar más, dice, no, vámonos de aquí, vámonos a esta congregación. Dice, ese pastor es igual. Mira nomás el reloj que trae, y luego el traje que usa. Déjeme decir una cosa, yo vivo de regalado. Este traje me lo regalaron. Me lo regalaron, de veras. Me lo regalaron.
la corbata que traigo me la regalaron. Y no le digo más. Dice Pablo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. Estemos contentos. Si tienes, incluso Pablo decía, sé vivir. He aprendido a contentarme. Mire cómo el contentamiento se aprende. Porque no nacemos contentos y la prueba salta a la vista. Entonces, por eso es que queremos tener más. Hay una televisión en tu casa y quieres tener 5 más. Yo conozco familias que en cada recámara tienen una televisión y no las usan porque quieren tener más, porque vieron al compadre, vieron al vecino, vieron a quién sabe quién, tener todo lo que tienen, pero están hasta acá de deudas. Pero ellos dicen que están en un mejor nivel de vida. Todo este tipo de problemáticas ha violado el orden de Dios. Jeremías dijo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dejar a Dios, dejar sus mandamientos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Mire, hay ocasiones que vienen con nosotros algunas mujeres que trabajan. El asunto es delicado. Yo no puedo darles una respuesta. Ustedes tienen que preguntarle a Dios, las mujeres que trabajan, si hay alguna aquí que trabaja. Yo nada más le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y estoy poniendo en perspectiva un problema que hay, que ya se está viviendo dentro de la iglesia. Ya cada quien hace sus decisiones. Pero de repente viene la gente y nos dice, hermana, soy viuda y tengo hijos, ¿qué hago? La Biblia enseña qué hacer con las viudas, La Biblia dice que las viudas jóvenes trabajen. ¿Sí? Y las viudas más ancianas que sean sostenidas por la iglesia. Eso dice. Porque luego, dice la Biblia, estoy solamente parapaseando, las viudas jóvenes que de alguna manera fueran sostenidas andan de chismosas. Por eso es que la Biblia es bien clara y dice, no, que se vayan a trabajar, porque pueden ser víctimas del engaño del enemigo. No así una viuda ya madura que es sostenida por la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia respecto a las viudas. Algunas otras dicen, soy divorciada y me dieron la custodia de mis 3 hijos, ¿qué hago? Soy madre soltera, ¿qué hago? Otras dicen, mi marido no trabaja, es un holgazán y luego aparte es drogadicto, no aporta nada a la casa, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, pastor? Y otra, escúcheme bien, esto es ya muy común dentro de la iglesia, que dicen algunas mujeres, hermano, mi marido anda con otra y no nos da dinero, ¿qué hago? Otras mujeres dicen, despidieron a mi esposo y a mí, en lugar de despedirme, me ofrecieron una posición mejor, ¿qué hago? Otras dicen, no tenemos hijos todavía, pero ¿puedo trabajar? Bueno, yo les voy a decir una cosa, yo no tengo las respuestas para estas preguntas, yo no las tengo, pero la Biblia sí, Dios sí, así que usted tiene que buscar a Dios. Si es que eventualmente usted pudiera estar en alguna situación como esta, usted le tiene que preguntar a Dios, ¿sí? Pero tiene que saber que vendrán consecuencias. Y de las típicas consecuencias que luego se están dando ya en la iglesia, ¿sí?
Yo lo decía el día de ayer. Las mujeres que salen a trabajar son acosadas por hombres que están ahí, y más cuando la esposa es eficiente y además es bella. ¿Sí? Andan ahí atrás los lobos, ¿sí? Y andan acechando ahí. Y el marido bien, gracias, ahí viendo la televisión. Y la mujer ya trabajando. Esos matrimonios al rato terminan divorciándose. ¿Todo por qué, hermanos? Porque no nos establecimos en el orden de Dios. Por eso la familia el día de hoy está en una crisis severa. Quiero terminar leyéndole algunos versículos para meditar en ellos. Proverbios. En Proverbios 15, 16, yo se los voy a leer, póngame atención. ¿No? Yo les prometo que ahí están. Ahí están. En Proverbios 15, 16 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay tribulación. Versículo 17 del mismo proverbio: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. 16, capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Hace unos meses atrás, no sé si les llegó por acá la noticia, en una guardería en México murieron más de 40 niños calcinados por el fuego. Pregunta: ¿cuántos de esos niños el día de hoy seguirían en este planeta si mamá y papá no hubieran estado trabajando? ¿Cuántos de ellos? Pero todo por tener una vida mejor, que les pueda levantar la autoestima, que puedan decir yo tengo. Y si no tienes, ¿qué? Si tenemos a Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es el problema, hermanos? Hace 3 años atrás en los Estados Unidos se vino la economía para abajo. No sé si aquí les afectó, pero en México afectó, y en otros países las casas allá bajaron de valor impresionantemente. Algunos hermanos de nuestra congregación lloraron: ay, mi casa, 25 años, mi patrimonio. Yo perdí mi casa. Yo hice lo que humanamente debía de hacer, y al final de cuentas el banco me dijo: no puedo negociar contigo, necesito que me regreses la casa. Pues ahí está tu casa. Y déjenme decirle una cosa: a mí no me mueve si tengo o no casa propia. Es más, me di cuenta que esa casa que yo decía que era propia no era mía, era del banco. Fue del banco. Duré 8 años viviendo ahí. ¿Y sabe qué? A mí no me murió. Hoy vivo rentando mi casa y vivo en paz y duermo tranquilo. Y vivo con una familia donde mis hijos sirven a Dios. Amo a mi esposa. Estamos en paz, estamos en armonía. Mi familia no está en crisis, gracias a Dios. No me estoy parando el cuello, hermanos. Lo que estoy tratando de decirles es que yo no soy diferente a ustedes, hermanos. No soy diferente. Yo también tengo necesidades como las que usted tiene. También hay momentos donde tengo y hay momentos donde no tengo, donde tengo que amarrarme la tripa, como decimos en México, ¿no? Ha habido momentos en donde hemos aprendido a vivir literalmente por fe, ¿verdad? Esperando la provisión de Dios. Y déjenme decirle una cosa: dijo David, joven fui y he envejecido, y jamás he visto justo desamparado que mendigue. Aleluya. Por eso es que las familias hoy cristianas están en una crisis, porque no nos hemos alineado al concepto de Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Yo ya les compartí. Dependerá de aquí en adelante de ustedes darme una respuesta a Dios.
¿De acuerdo? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te invito a que se ponga de pie un momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bondades y misericordias. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en estos días de poder entender y comprender aún más de tu palabra, hablándonos y enseñándonos acerca de la importancia de cuidar la familia, de levantar nuestro nivel de carácter en el matrimonio, Señor, en la familia. La familia está en la mira de los ataques del diablo y queremos ser nosotros verdaderos atalayas de nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que nos des la sabiduría. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Señor: dame, Señor, tu sabiduría? Varones, dile al Señor: dame la sabiduría para poder establecerme en el consejo de tu palabra, en el fundamento de tu palabra, Señor, y no salirme de él ni a derecha ni a izquierda, Señor, y caminar en él, Señor, y perseverar en él, Señor, amando tu palabra, aplicando tu palabra, enseñando tu palabra a mis hijos, Señor, para que entonces cuando tú vengas, Señor, podamos gozar de una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, Señor. No queremos desviarnos de tus mandamientos. Y este mundo, Señor, constantemente nos está bombardeando con pensamientos de filosofía moderna, con pensamientos que atentan contra el consejo de tu palabra. Líbranos, Señor, del engaño religioso, líbranos del engaño del enemigo, líbranos del engaño de las filosofías de este mundo, Señor. Queremos estar contentos, suficientes con lo que tú has puesto en nuestra mano y administrarlo, Señor, con toda responsabilidad. Perdónanos si te hemos fallado, Señor, pero hoy queremos corregir, Señor, nuestros caminos. Queremos darte el primer lugar a ti siempre, Señor. Queremos honrarte con nuestra vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Solos no podemos, necesitamos de ti. Clama a Él, hermano, hermana, que estás aquí. Dile: Señor, separados de ti nada podemos hacer. Tú eres el Rey, eres el Señor y el sustentador de cada una de nuestras necesidades, Señor. Por favor, Señor,